A mí me pasa un poco como a Pilar, que yo creo que es un tema tan amplio y tan extenso, ¿no? que cuando te vas metiendo empiezas a sacar bueno, pues ramificaciones, cosas que se te ocurren, cosas que quieren contar, que me ha resultado difícil un poco como intentar sintetizar y acotar un poco lo que propone en la revisión. Vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo y lo primero que les quiero comentar es de qué vamos a hablar. Lo vamos a hacer, por lo menos vamos a hacer una breve contextualización de dónde nos encontramos. Un poco hablaré brevemente sobre cómo han sido las aproximaciones clínicas hacia la incapacidad y al revés, ¿no? Cómo hemos ido también de las normas legales a la evaluación forense y todo esto aplicado a la incapacitación civil. Intentaré que sea breve sobre cómo tiene que ser esa valoración médico-legal y luego apuntaré algunos instrumentos que nos pueden ayudar a realizar la valoración. Lógicamente, en el ámbito civil, como estamos viendo, existen decisiones legales basadas en las capacidades individuales, físicas y psicológicas. Y, como bien ha dicho Pilar, mi compañera, la finalidad de la intervención judicial es asegurar la protección y el cuidado de acuerdo a los mejores intereses. Eso es lo que primero que tenemos que tener en mente a la hora de cuando pensamos en una incapacidad, ¿no? Yo estoy contigo en el que no vamos en perjuicio, ¿no?, de la persona, sino en el beneficio. En todo esto, la valoración de la capacidad es lo que está pivotando todo este tipo de valoraciones, que es un poco de lo que este Congreso va a ir tratando dentro de los distintos ámbitos. Y en el tema de la incapacitación civil lo que hablamos es de sustituir al sujeto que toma las decisiones. Brevemente, la pericial sabemos que es una prueba obligada, que está regulada por el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, está definida en las cuestiones en las que debe versar, pero también puede haber muchísimas otras cuestiones que pueden estar abiertas en cada procedimiento. Y sobre los peritos, yo creo que tenemos que decir, yo creo que la gran responsabilidad profesional y que nos delega la sociedad a la hora de intervenir en cuestiones tan fundamentales como la limitación de la autonomía y la libertad del presunto incapaz. Desde luego, yo creo que requiere una capacitación exigente por parte de los peritos y un ejercicio responsable, ¿no?, y buscando la objetividad. Y ahí iremos viendo un poco cómo hay que distanciarnos de nuestras creencias y valores y poner por delante las del presunto incapaz o las de la persona que estamos valorando para poder ir hablando un poco de las limitaciones. Desde la clínica, desde lo asistencial, y además yo creo que tú has señalado un poco parecido, hay un primer abordaje en el que identificamos, equiparamos el diagnóstico e incapacidad civil. Eso durante mucho tiempo fue así. De hecho, bueno, ¿no?, cuando los enfermos mentales estaban institucionalizados, tenían mínimas posibilidades de autodeterminación, eran incapacitados de hecho, aunque no de derecho, ¿no?, un poco en esa línea. Desde luego, políticamente, la autonomía de los enfermos no generaba ninguna controversia ni ninguna duda, y jurídicamente los procesos de incapacitación se saldaban con un sí o un no, ¿no?, de manera como global. Actualmente esto, gracias yo creo que ha cambiado, hay una mayor comprensión de la autonomía de los enfermos mentales y estamos operando dentro de un sistema de garantías, ¿no? La siguiente forma de aproximarnos desde lo clínico es la aproximación por desenlaces. Yo creo que esta es la que habitualmente utilizamos todos en la práctica clínica, cuando desde un servicio, un compañero con otro, con la trabajadora social, cuando estamos hablando un poco de si ese paciente habrá que incapacitarlo, habrá que decir que no, lo primero que hacemos es valorar los malos desenlaces. Es que, fíjate, deja la medicación, vuelve a ingresar, es que mira lo que ha hecho con el dinero, es que no hay manera de que… Con lo cual, estamos basando en la racionalidad y un poco en los malos desenlaces de sus decisiones, estamos basando ahí si lo consideramos capaz o no capaz. Esto, desde luego, yo creo que hay que irlo superando y pasando, ¿no? Y realmente lo que tenemos que hablar es el concepto de las habilidades funcionales, de ver si esa persona tiene las estrategias de actuación eficientes para poder llevar a cabo esa toma de decisión. Que debemos ser tolerantes y respetando cómo vivir a cada persona y cómo quiere hacerlo, ¿no? Y no que unas decisiones que puedan llevar a consecuencias negativas tienen que derivar en que esa persona no esté capacitada para hacerlas. Y ahora un poco vamos a verlo desde la otra perspectiva, ¿no? Esta es desde la perspectiva clínica, pero desde la perspectiva legal, desde la norma legal, un poco el proceso, yo creo que aquí, bueno, hay McGarry que primero
habla un poco de cómo tiene que ser, ¿no? Habla de las capacidades, de las habilidades funcionales que tienen que estar para la capacitación de llevar adelante un procedimiento judicial. Y luego Griso adelanta elaborar un constructo legal aplicable a la evaluación forense en cualquiera de los ámbitos. Lo que hace establecer es 5 componentes, 3 de orden médico y 2 de orden judicial, en las que se van a ir analizando las distintas cuestiones en el periciando para ir llegando a valorar esa capacidad. En cuanto a la primera, lo que es el componente funcional, lo nuclear son las habilidades funcionales, lo que es la capacidad de hacer. Aquí nos tenemos que dar cuenta que estamos cambiando el discurso de lo clínico. No hablamos de estado mental, de personalidad, de inteligencia, que son las cosas con las que nosotros manejamos, sino estamos hablando de habilidad funcional. En el entorno legal, el término funcional, lo que quiere decir es el significado que le damos a esa conducta y las habilidades cognitivas de pensamiento, memoria, planificación, que sostienen esa conducta. Es decir, lo que estamos valorando es lo cognitivo y lo conductual en la línea de predecir la funcionalidad de esa persona en el día a día. Esto yo creo que es importante que diferenciamos de las actividades básicas o instrumentales. Podemos poner cualquier ejemplo, ¿no? Por ejemplo, saber firmar un cheque, que es coger el papel, poner la firma, poner el número, saber… no tiene nada que ver con darle un significado a eso. Quiero decir, ¿por qué se hace ese cheque? ¿Quién lo hace? ¿Qué fondo se tiene? ¿Por qué se pone esa cuantía? ¿Por qué se hace en ese momento? Eso implicaría lo que es una habilidad funcional y no solo una actividad instrumental. En función de esto habría que definir multitud de habilidades funcionales en relación con el cuidado de uno mismo y de sus propiedades. Y lo que se han hecho es proponer diversas aproximaciones, empezando desde las del cuidado físico, pasando a actividades básicas instrumentales, de aprendizaje, resolución de problemas y llegando incluso hasta los roles sociales, ¿no? Entonces se han ido definiendo unos grupos de habilidades que tenemos que tener en cuenta. Desde luego, cuando estamos hablando de incapacitación civil, el primer área de funcionamiento es la vida independiente. ¿Qué duda cabe? Que lo más importante es clarificar las estrategias de actuación de esa persona para afrontar las actividades con fines de autocuidado y suficiencia, ¿no? Se distribuyen en 2 grupos que los conocemos perfectamente, las actividades básicas y las instrumentales, ¿no? Las básicas, asearse, vestirse, comer; las instrumentales, comprar, manejar dinero básico, preparar comidas. Claramente, desde luego, los déficits en este área generan un gran nivel de dependencia y normalmente las personas que tienen estos déficits tienen un nivel de afectación clínica más o menos parecido, son como muy estables. Otro área de funcionamiento que tenemos que valorar es la económica administrativa. En él se incluyen las cuestiones en relación al dinero. Entonces, podemos conceptuarlo en tres conocimientos. El conocimiento declarativo, que es decir, saber si el periciando identifica la moneda, sabe qué tiene, si es capaz de declarar, de decir lo que esa persona tiene. Conoce la cuantía del sueldo, otros ingresos, pues si tiene seguros concertados, si es capaz de declarar un poco los bienes que tiene. Una segunda cuestión es cómo esa persona hace el enjuiciamiento o toma las decisiones prácticas en cuestiones económicas, ¿no? Que es capaz de valorar los pros y contras. Y la tercera parte es si conoce los procedimientos para llevar a cabo esas decisiones, si sabe manejarse con las tarjetas de crédito, en el banco, si sabe buscar asesoramiento, si sabe cómo llegar a las cosas. Otra área fundamental que también se ha nombrado aquí tiene que ver con el área de funcionamiento de la salud, ¿no? De tomar decisiones para mantener la salud o recuperarla cuando se ha perdido. En ese aspecto tenemos que valorar que tenga unas percepciones con un mínimo de realismo sobre su estado de salud. Desde luego que no niegue sintomatología evidente, que eso es lo que pasa muchísimas veces en los pacientes con enfermedad mental. Que conozcan la medicación que llevan, y cuando me refiero a la medicación me refiero al tratamiento amplio, un tratamiento rehabilitador, si conocen un poco la necesidad y así cómo está utilizando en el momento actual los recursos sanitarios, ¿no? Desde citas, emergencias, ¿no? Y otra parte nuclear es valorar el consentimiento, la capacidad que tiene para consentir o rechazar los tratamientos, ¿no? En ese momento. Otro área de funcionamiento que tendríamos que hablar es el transporte, que aquí tiene que ver con 2 cosas, el transporte público y la conducción de vehículos. El uso de transporte público, pues saber las paradas, dónde está, hacia dónde va, y la pérdida o un déficit en esto va muy sincrónico con la pérdida de actividades instrumentales, ¿eh? Y luego la conducción de vehículos, que ya tiene que creo que además tiene una ponencia aquí para tratar este aspecto, normalmente va asociado a los déficits de atención o coordinación visomotora.
Pero no nos podemos quedar solamente con las áreas de funcionamiento, esas nucleares, porque a la hora de la incapacitación civil nos solicitan otras áreas, ¿no? El tema del derecho al sufragio, que valorar si esa persona es capaz de conocer el sentido del voto, el sentido, bueno, pues un poco de todo nuestro sistema, ¿no? También nos pueden pedir que nos pronunciemos sobre la necesidad de internamiento. Aquí tendríamos que valorar dos opciones. Cuando hay riesgos pasivos por el paciente, que es una persona con limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria, que sin terceros no puede subsistir, es una cuestión de supervivencia, y ahí habría que ir, ¿no? Y precisa de un entorno residencial. Y cuando hay unos riesgos activos, un enfermo desorganizado que no es capaz de poder hacer las cosas, lo que necesita es un entorno contenedor. Con lo cual ya no solo tenemos que hablar de la necesidad de internamiento, sino también tendremos que pronunciarnos de que cuál es si en la medida que podamos, cuál es el sitio que mejor se adapta a las necesidades que tiene ese paciente. También nos pueden pedir hablar sobre la limitación en la capacidad procesal, ¿no? Pues en dos grupos fundamentales, las personas que no entienden el procedimiento judicial y, por otro lado, todo el tema con los querulantes, ¿no? Que todas sus habilidades están distorsionadas por creencias falsas, están gastando todo su dinero, consumen el tiempo judicial, ¿no? Y también nos pueden venir ahí las solicitudes de valoración. Y un tema importantísimo que es sobre la demanda de esterilización de una persona incapacitada civilmente. Aquí, desde luego, lo que tenemos que valorar son dos cosas. Lo que es la capacidad para gestionar su sexualidad, cómo manifiesta el impulso, las conductas que tiene, el riesgo de ser abusado o explotado, por un lado. La incapacidad parental, quiero decir, si esa persona se queda embarazada o quiere tener un bebé, si tiene las capacidades para llevar adelante con éxito el cuidado de los menores. Y desde luego aquí hay que evaluar también a los familiares próximos, los que promueven la solicitud de la demanda, porque a veces no es que haya una incapacidad para gestionar la sexualidad, pero sí que hay una limitación y unos padres muy preocupados de que no les pasen estas cosas, ¿no? Entonces habrá que buscar la forma más adecuada de llevar adelante esa tutela. Otros que también se pueden, otros campos son el nombramiento de tutor, capacidad para testar, para conducir vehículos, licencia de armas. Entonces, lo que hemos definido hasta ahora son un poco como las habilidades funcionales que entran en juego, o por lo menos las básicas que tenemos que valorar cada vez que hacemos una evaluación de una solicitud de incapacidad. Ahora vamos a ir un poco a valorar las causas que subyacen, o sea, el diagnóstico clínico, ¿no? La causa que subyacen los déficits detectados en esa enfermedad. Desde luego, como bien has comentado, hay que determinar si es transitorio, persistente, tratable, progresivo, para que puedan apreciar y poner las medidas que más se ajusten, ¿no? A la hora de definir los síntomas en el informe tendremos que seleccionar los que afectan a una habilidad funcional, a la habilidad funcional que estemos hablando, que no se trata de hacer un listado de síntomas, sino ver un poco los síntomas y esa habilidad funcional. No obstante, hay situaciones en que una disfunción cerebral o una psicosis crónica o cualquier tipo de enfermedad coincide con un déficit en habilidades, pero no hay una relación causal. En este sentido, podemos hablar que el déficit funcional puede coincidir, pero igual puede tener que ver con otras cosas, ¿no? Dificultades en la audición, en la vista, con el procesamiento de la información, puede haber dificultades para hacer los test por una situación de exposición, de evaluación, y puede que encontremos unos déficits en habilidades que igual no tengan que ver con esa afectación, ¿no? Por otro lado, tener en cuenta las diferencias individuales, ¿no? La educación, las diferencias étnicas, por lo cual hay que seleccionar muy bien los métodos de evaluación. Desde luego que la interpretación de las pruebas que hagamos se haga por evaluadores cualificados para reducir los errores, y la necesidad de valorar las habilidades a través de varios métodos, ¿no? Otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta sobre la causa es que haya el efecto de las circunstancias ambientales o en un momento puntual, en el momento, por ejemplo, de la evaluación. Vamos a ver que vemos al paciente, ¿no?, que está con demencia, pero lo vemos en un estado de delirium, que tiene una fiebre y ha hecho un cuadro también, ¿no?, confusional, incluso el uso de psicofármacos, ¿no?, que le han dado un orfidalico para que estuviera tranquilo antes de que viniéramos y le ha producido, ¿no?, sintomatología, ¿no?, confusional, con lo cual hay que estar muy al tanto de que situaciones, ¿no?, otros condicionantes no estén teniendo en cuenta con los déficits encontrados. Y luego tenemos que valorar el funcionamiento premórbido, porque la deficiencia puede anteceder a la afectación o a la enfermedad de la que estamos hablando. Aquí tampoco, desde luego, yo creo que no merece la pena extenderse, porque qué diagnósticos son los que pueden, pues todos, ¿no? Desde luego, los más frecuentes son las enfermedades neuropsiquiátricas, demencias, que habría que diagnosticar según la gravedad o la etiología, retrasos mentales, esquizofrenia, bipolares, trastornos de tipo paranoide, drogas, incluso neurosis graves, ¿no? Cuadros evitativos, TOC.
Pues todo, cualquier enfermedad puede ser. El caso es que, bueno, hasta ahora lo que hemos hablado es qué habilidades funcionales están perdidas, qué déficits hemos visto y qué causas, ¿no?, hemos encontrado. Pero no nos podemos quedar solo con eso, ¿no?, la relación causal de unas con otras, sino un poco la relación de la persona y de ese déficit de habilidades en relación con su contexto. Si el nivel de habilidades funcionales que tiene es suficiente para cubrir las demandas a las que debe enfrentarse. Aquí lo que tendríamos que hacer es detectar las congruencias e incongruencias de la interacción de la persona y contexto. No es poner tanto el foco en la discapacidad, sino en ver un poco como esas discrepancias. Valorar si ha habido cambios en el entorno social o financiero que han hecho que emerjan esas circunstancias, que hasta ahora se manejaba, pero es que tenía una herencia, y entonces ahora es cuando viene que no puede manejarse. Entonces, igual, manejando el contexto, podemos hacer que mantenga o que preserve al máximo las habilidades funcionales hasta lo que estaba siendo capaz de funcionar él, ¿no? Desde luego, siempre buscar preferencias, valores y los modelos del individuo, ¿no?, que tiene, porque circunstancias sociales, por ejemplo, una persona, ¿no?, con vivencias de soledad, que tiene deseos de mayor contacto social, le hacen más vulnerable a poder ser abusado, con lo cual esa circunstancia contextual también es importante. Siempre tendremos que buscar la alternativa menos restrictiva, que ya hemos comentado aquí, e incluso llegar a plantear que la persona participe de la manera más plena posible en las decisiones que le afectan, ¿no?, lo que se denomina las decisiones asistidas. Para valorar la interacción persona-contexto en la incapacitación civil, tenemos que hablar de las distintas áreas de funcionalidad. Hay que valorar distintos aspectos. En cuanto a la vida independiente, ya hemos comentado antes que, desde luego, son bastante uniformes las exigencias para todos, ¿no?, las básicas y las instrumentales. Pero lo que nos tendríamos que fijar especialmente es las habilidades que tiene para comunicarse con el exterior, para usar el teléfono, usar correo, para poder pedir ayuda y estrategias de petición de ayuda. Que, aunque la funcionalidad sea la misma, si la persona conserva esas peticiones de pedir ayuda con el exterior, bueno, pues está, ¿no?, se puede saldar o se puede orientar hacia menor necesidad de sustitución. En ocasiones el contexto puede atemperar fallos al eliminar exigencias, que es lo que hemos comentado, y luego también saber si esa persona es consciente o no de los déficits. En la medida que sea consciente de los déficits que tiene, será más capaz de pedir ayuda y de poder seguir con la funcionalidad. Entonces, así como con la vida independiente o con hemos comentado que es bastante uniforme, ¿no?, y bastante común, en el área económica las exigencias del contexto son extremadamente variables, ¿no? Lo que cada uno tiene que gestionar, bueno, pues no tiene nada que ver de una pequeña paga, tener un patrimonio grande, a tener que… Lo que es más importante también es que la gestión de ese dinero es algo muy subjetivo, que seguro que si aquí cada uno tuviéramos el dinero, seguro que lo gestionamos y lo hacemos de manera distinta. Con lo cual, la variabilidad tiene que ver con las diferencias que haya que manejar a nivel de exigencia, pero también con el permitir la autonomía en la gestión cada uno como quiera. Entonces, en el área económica, la forma de gestión implica una carga de relatividad más importante. En cuanto a los temas de salud, aparte de valorar si es capaz de funcionar, tenemos que ver, hay factores correctores como la complejidad de las circunstancias sanitarias o la seriedad de las consecuencias potenciales. No es lo mismo que estemos hablando de enfermedades más simples, ya no solo la conciencia que tenga de esa enfermedad, que es lo que estamos hablando antes, y cómo sea capaz de manejarse, sino si las consecuencias de no hacerlo son mucho más graves. Y luego, si hay asistencia por compensación, que tenga, ¿no?, familiares o apoyos suficientes que minimicen un poco todas las consecuencias de enfermedad. Y con el uso del transporte pasa un poco lo mismo. No se trata ya de saber si sabe utilizar las cosas, sino cuánto lo necesita. ¿Dónde vive? Vive en un entorno rural que no necesita utilizar un transporte, vive en una ciudad, ¿dónde están sus apoyos? Los apoyos están en el mismo barrio, ¿dónde tienen los servicios sanitarios? ¿Dónde va a hacer la compra? Entonces, de eso va a depender también no solo la habilidad funcional del transporte, sino un poco cómo lo adaptamos al contexto de esa persona. Y luego, según el constructo de Griso, ya nos habla de dos aspectos que tienen más que ver con el entorno judicial, que entran en ellos. Ahí se acabaría lo que es la parte pericial médica, y lo que habla es del componente de enjuiciamiento, que es el juicio de existencia o de realidad. Aquí habitualmente lo que se suele hacer es usar términos de grado, ¿no?, que es un poco lo que tenemos que hacer, y ese enjuiciamiento último, la cuestión última, requiere la aplicación de supuestos morales y sociales de los datos. Quiere decir que no es solo esos datos están ahí. Pero ¿qué podemos, la pericial médica, hasta dónde aporta a lo jurídico? En que los hechos pueden sustanciarse como algo empírico, ¿no?, hemos pasado las pruebas, y que se introducen conocimientos científicos al proceso.
y luego el componente dispositivo, que es la sentencia, en la que, como bien os he hablado, fijáis un poco las consecuencias, ¿no?, los medios de protección. Sí que yo no quería dejar pasar esto sin comentar las debilidades de esta aproximación, que es que utilizar lo que llamamos una escala móvil que sea, lo que decía es que es variar el umbral de capacidad según las demandas o complejidad, no deja de tener riesgos de relativismo, ¿no?, que unas personas tomemos unas decisiones y en otras. Y luego sí que también yo creo que decir que hay como un consenso de carácter social y político en el que ante la duda entre la autonomía y la protección impera el tema de autonomía, ¿no? Eso no sé yo si... Y eso también tenemos que tener en cuenta. Y a ver, sin alargarme mucho más, vamos a intentar a ver cómo se hace la evaluación médico-legal. Desde luego existen guías completas de evaluación, ¿no? Siempre tenemos que incluir una entrevista detallada con el paciente, familia y profesionales involucrados. Hay que incluir valores, objetivos y preferencias del periciando, que hemos hablado que es tan importante para la hora de que puedan enjuiciar cómo está desarrollando, ¿no?, esas habilidades y qué medidas de soporte ponerles. Y, desde luego, por supuesto, la evaluación del estado mental, el diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Por ahí tendríamos que empezar. Habría que hacer una evaluación cognitiva y una valoración de las capacidades de las cuestiones que se nos están planteando. Desde luego hay que dar peso suficiente a todos los pasos de la evaluación, ¿no? Saber qué aspectos específicos están en ese procedimiento en cuestión, si es adecuada una evaluación de competencias y, desde luego, dejar claras las cualificaciones profesionales de la persona que está haciendo esa peritación. En la entrevista general, lo primero que había que incluir es, que va un poco también al hilo de algo que has comentado tú, que es incluir el consentimiento informado del periciendo para la hora de la evaluación, es decir, decirle al periciando que estamos ahí porque es que han propuesto una demanda de incapacidad, que lo que vamos es a valorar sus capacidades y ya simplemente no, o cómo esta persona es capaz de entender, de defender, de argumentar un poco de esta situación, ya nos va dando, ¿no?, también va dando pistas, ¿no? Desde luego tenemos que recoger los datos, especificando qué datos tenemos que ir asociando para ir llegando a las conclusiones, y luego una cosa importante que es valorar el impacto de la evaluación y de las recomendaciones. Recuerdo que la primera, además, tú, Pilar, la primera que a mí, o por lo menos que me hizo llegar un poco eso, en un peritaje sobre una demanda de esterilización en una chiquita incapacitada, bueno, pues hicimos el informe y lo que nos plantea, bueno, pero lo que yo os quiero decir es cuáles van a ser las consecuencias en esta chica de esa decisión, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenemos que plantear o sí tenemos que incluir que en ese, ¿no?, la decisión de incapacidad, la decisión de las medidas, cómo van a afectar a la persona que estamos ahí, la medida que podamos hacerlo. Desde luego yo aconsejaría valorar en más de una ocasión, por lo que hemos hablado antes de que hay cosas situacionales y también porque se necesita mucho tiempo y pasar muchas cosas. Considerar el efecto del evaluador y la situación de evaluación del periciando. Desde luego siempre hacer la evaluación presuponiendo la competencia, evitando los juicios a priori un poco de incompetencia. Habría que hacer una valoración multidisciplinar de la conducta y una evaluación funcional con escalas estandarizadas. Habría que tomar los datos de observación directa, de información a terceros. Importante también conocer las razones de las decisiones del periciando, preguntarle y por qué, las que no nos parezcan congruentes o que no tengan mucho sentido, que llegan a conocer. Y no solo la racionalidad o la argumentación, sino también las dimensiones afectivas de esas decisiones. La evaluación siempre debe hacerse pensando en los intereses de la persona evaluada, y lo que deberíamos intentar es acercarnos a poder describir los riesgos asociados a la decisión de no promover una tutela o una supervisión de alguna manera. Así podemos irnos aproximando al umbral legal de si la incapacidad se ha alcanzado o no. De todas maneras, y otra cosa, yo creo que también es importante o que tenemos que hacer es que en la medida que nosotros vayamos haciendo mejor los informes, seamos capaces de ir definiendo más finamente todos los estados de las habilidades y la incapacidad, vamos a ir ayudando a que la legislación pueda incrementar la calidad de las valoraciones de competencia, ¿no? Y luego también, por otra parte, ¿no?, deberíamos fijar la duración esperada de la incapacidad y poner un plan, como tú has hablado también, de reevaluación, ¿no?, que no se trata que esto que se acaba aquí y ya no hay. Y por último, para acabar, quería hacer un breve resumen de algunos instrumentos de evaluación forense que nos puedan ayudar. Como bien digo, los instrumentos solo nos van a servir para ayudar, son imprescindibles, fundamentales, pero nos ayudan a evaluar esas habilidades cognitivas y conductuales en el funcionamiento del día a día.
Tenemos instrumentos estandarizados de muchas cosas, ¿no? Las escalas, las más habituales usadas son las escalas de actividades de vida independiente, las de actividades básicas e instrumentales, que desde luego lo que sí nos pueden ayudar, a veces no tanto, porque como hemos dicho, la evaluación tenemos que ir más allá de lo que es solo si tiene esa capacidad o no, pero sí que nos van a servir para organizar la entrevista, para no perdernos, para ir mirando los distintos que para que nos ayudar. Y luego tiene la ventaja de que están ampliamente usadas a nivel clínico, con lo cual hay muchos estudios con los que podemos comparar y un poco ver, ¿no? Con lo cual yo creo que son de gran utilidad. Hay instrumentos específicos de cuidado y conservación de sí mismos que utilizan, ¿no?, desde geriatría y en ocasiones los test neuropsicológicos, ¿no?, que también tienen aquí muchísima importancia. Y luego las escalas y entrevistas de diagnóstico de salud mental, que vamos a decir, ¿no?, que existen muchísimas. Y entonces todo lo que tenemos que hacer es elegir realmente entre todos estos instrumentos los que nos parezcan los más apropiados según el área a valorar. Como bien he dicho, los test no pueden definir la competencia o incompetencia real de una persona, porque eso requiere de un enjuiciamiento posterior, ¿no?, pero sí que nos hacen ayudar. He recogido algunas escalas de actividades independientes, la de Katz, la de Bartel, yo creo que todos lo conocemos. También incluso se pueden aprovechar instrumentos de terapia ocupacional, pero bueno, esto ya es más conocido por todos. Pero sí quería, ¿qué me ha pasado? Sí quería hacer una breve reflexión sobre lo que eran los test neuropsicológicos y cómo aplicarlos, ¿no? Yo creo que los test neuropsicológicos aplicados por personas, ¿no?, con alto nivel de competencia nos pueden ayudar muchísimo en los temas de incapacidad, porque nos ayudan a describir el deterioro cognitivo e incluso nos ayudan a describir el proceso de toma de decisiones en una persona. Nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico diferencial entre distintas entidades y también el pronóstico que va a tener, ¿no? Y luego nos ayudan a clarificar la interacción entre las discapacidades y los resultados funcionales, que nos hace un poco como de hilo conductor entre las habilidades funcionales y las lesiones o la afectación más orgánica. ¿Qué habría que hacer? Desde luego, yo creo que probablemente no un test de screening como el Minimental, que eso es quedarse, ¿no?, muy corto, pero tampoco valorar la necesidad de hacer una batería extensa que tengamos 10 horas de test, porque yo creo que tampoco, sino elegir los test específicos que queremos para lo que queremos evaluar. Desde luego, si estamos valorando capacidades de gestión económicas, desde luego escalas que tengan que ver con el cálculo, parece como de sentido común, ¿no? Si queremos descartar, o estamos hablando de demencias, ¿no?, centrarnos en escalas que evalúen la memoria, pues también. Y luego, los más predictivos y habilidades de vida diaria es cómo resuelven las tareas visoespaciales y de memoria visual. Con lo cual, si hacemos una exploración, sí que irá como muy congruente, o debería ir, ¿no?, un poco, o tenemos que buscar esa congruencia entre ese déficit de habilidades, esa exploración neuropsicológica con esos fallos y llegando un poco al diagnóstico, ¿no? Y por último, quería hablar de que sí que hay instrumentos especialmente diseñados para la valoración de incapacidad. He recogido, me parece que 4 aquí, pero más que los nombres que quien quiera tener las escalas, estoy dispuesta a pasárselas, pero sí que un poco entender cómo se hace esa evaluación, ¿no? El primero que tenemos es Decision Making Instrument for Guardianship, entonces de Anderer, y se ha desarrollado para evaluar habilidades de toma de decisiones sobre vida diaria. Entonces, lo que hacen es plantear unas viñetas, en este caso 8, describiendo situaciones que incluyen problemas, ¿no?, de higiene, de nutrición, de cuidado de salud, de residencia, de adquisición de bienes, de rutina del manejo del dinero. Entonces, lo que hace es la capacidad de la persona para resolver esos problemas usando el modelo de resolución de problemas de Zurilla y Neazu. El modelo tiene 2 componentes, uno de orientación, ¿no?, de motivación general, y otro de la forma de resolverlos, la capacidad de resolución de esos problemas. Capacidad de definición del problema, alternativas que la persona puede pensar, evaluación de estas alternativas. Yo creo que como mejor se ve es con un ejemplo, y he pasado a colocar la primera viñeta, ¿no?, un poco como para que nos hagamos un poco idea, ¿no? David es un hombre de 80 años de edad, su mujer falleció hace 2 años, por lo que vive solo, tiene artritis severa, durante 2 meses ha tenido dificultades para el aseo por la artritis, tampoco ha sido capaz de hacer las limpiezas de la casa, hay restos de comida en la cocina, las alfombras están sucias. Entonces, lo que se hace es, se le plantea a la persona que estamos valorando, se le plantea esta situación.
Entonces, lo que tenemos que es ponerles en la situación y decir que identifiquen cuáles son los problemas, ¿no? Incluso si tenemos que ver la ayuda que les tenemos que dar o no para identificar los puntos importantes, ¿no? En este caso, desde luego, sería que vive solo, artritis severa, que no es capaz de asearse, ¿no? Un poco que sea capaz de identificar qué son los problemas en esta situación. Y entonces hacer preguntas para evaluar la capacidad de resolver eso. ¿Cuál es el problema? ¿Qué podría hacer David para resolverlo? ¿No? ¿Cuál cree que es la mejor solución? ¿Cómo le explicaría a David los motivos por los que debería elegir esa opción? Con lo cual, lo que le estamos pidiendo a la persona que estamos evaluando es que defina el problema, que busque alternativas, que nos argumente y que compare entre distintas alternativas, lo que nos va a dar como bastante medida de esa capacidad de manejo de habilidades. Bueno, aquí tenemos otra escala, la Financial Capacity Instrument. Está diseñada para las actividades económicas del día a día y se basa un poco en esos tres conocimientos que hemos hablado antes, el declarativo, el conocimiento procedental y el de enjuiciamiento para los temas económicos. Y lo que hace es un poco de la misma manera o de una manera similar ir manejando que nos ayude a ver si a evaluar la capacidad para las gestiones económicas. Otra que cabría destacar o que es esta escala, que lo que hace es una entrevista semiestructurada y lo que está evaluando es la capacidad para decisiones médicas y la toma de aspectos económicos. En la entrevista el examinador presenta conceptos de elección, costo, beneficio, preguntas y respuestas. Tiene un poco toda la misma, un poco como la misma dinámica, que es la mejor forma de poder evaluar esto. Y la puntuación hace referencia a los estándares legales descritos por Applebaum y Griso. Y luego una última escala que quería enseñaros es el Independent Living Scales, que es un instrumento de administración individual. Este está especialmente desarrollado para personas mayores, especialmente para el cuidado de sí mismo y de sus bienes. En este son 70 ítems con 5 subescalas que valoran memoria, orientación, manejo del dinero. Es un poco lo que valoran, pero sobre todo me interesa la forma en que lo evalúan. Y a veces no se trata tanto de seguir un instrumento en concreto, de seguirlo al pie de la letra, pero sí de poder utilizar en los problemas o en las cuestiones que encontremos más difíciles de evaluar en esa persona, sí que utilizar esta técnica, ¿no? Intentar poner situaciones que sean capaz, ¿no? Hipotetizar, que sean capaz de definir problemas, que sean capaz de manejar alternativas, porque así es como vamos a realmente poder analizar esa capacidad. Y Jaume, para terminar, lo que quería comentar es que, desde luego, a nivel clínico creo que tenemos que tener sensibilidad a situaciones clínicas de incompetencia. Creo que no la tenemos a nivel de la asistencia general, que para cuando hablamos de una incapacidad, y además nos lo pensamos y lo hablamos 5 años antes, y yo recuerdo que cuando ingresó hace 3 años, porque se compensó, ya dijimos que igual lo teníamos que haber incapacitado, es decir, nos sigue dando como miedo a empezar esos trámites. Y desde luego lo que tenemos que plantear es que desde luego es para el beneficio del paciente, que es un sistema de protección, que realmente el perjuicio es no tener esas medidas de supervisión y de apoyo para lo que necesite, ¿no? Y en la medida que además estamos en el juzgado con Pilar, lógicamente que las limitaciones de la autonomía sean lo menor posible. Desterrar la noción de incompetencia legal como algo global, limitar la tutoría a habilidades específicas descritas en términos de limitaciones de conductas específicas, reservar de todas maneras la incapacitación como última alternativa al ser la más restrictiva. Ya hemos visto que sí que se puede igual aconsejar cambios en el contexto o hacer otras cosas que permitan que esa persona pueda mantener la mayor parte de su autonomía. Y desde luego siempre habría que hacer una descripción de las habilidades funcionales, del contexto y de la interacción entre ambos, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo nuclear. Por mi parte, eso es un poco lo que quería comentaros. No sé. Bueno, muchas gracias a Caridad Prado por esta magnífica conferencia, en la que yo destacaría 2 cosas que ha dicho: la valoración individual de cada paciente y la valoración del paciente y su contexto, que no son las mismas exigencias dependiendo del contexto que tenga el paciente. No es lo mismo tener una pensión no contributiva que tener un patrimonio muy importante. No es lo mismo tener una diabetes insulinodependiente, una hipertensión y además una insuficiencia
venosa de miembros inferiores que tener una salud orgánica buena. No tienes las mismas necesidades de dieta, de ir al médico, de acudir a citas, etc. Entonces, valoración individual y valoración del contexto del paciente a destacar en ambos casos.